Está Ángel, César, el primo Cristian, Pati, Ángel Navarro, Marlon, Diego Ponche. Viene Chío, Chío. Ah, tú eres Chío, Chío. Ah, ah. Tori. Ese cambia el nombre a Tori. Muy bien, hola, buenos días. Bienvenidos a la clase de matemáticas. ¿Cómo les ha ido estos días? ¿Bien? Tranquilos. Ya están listos los proyectos, ya están. Hoy se entregan todos. Esos se libran de esta carga. Fue la más pesada, supongo. Por eso más los Sí, proyectos. profe, ya queremos vacaciones. Ya me imagino que sí. Descansar. Me imagino que sí. Ya mero acabamos. Ya mero se acaba el trimestre. Bueno, vamos un poco más de la mitad. Ya casi se acaba. Y bueno, entonces seguimos platicando un poquito de lo que hemos estado hablando esos días, es de figuras congruentes. En particular hemos estado hablando de triángulos, ¿no? La vez anterior, la clase anterior, estuvimos platicando cómo trazar triángulos cuando nos dan ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, nos dicen, quiero que hagas un triángulo que tenga estas medidas, tanto por tanto y tanto. Y digo nosotros que si me dan las 3 medidas de los lados, yo puedo trazarlos utilizando mi compás, mi regla, para ir ubicando, ¿no? Tengo que trazar y medir con mi compás, trazar círculos, ver dónde se intersectan, etc. Siguen uniendo la clase. Bien. Y, a ver, aquí en el chat, no había checado. Ahí está Buñuelito. Buen día, ahí está. Entonces, lo que vamos a seguir repasando el día de hoy son esas condiciones que necesitamos para trazar triángulos, ¿de acuerdo? O sea, ¿con qué condiciones o qué datos necesito para poder trazar un triángulo? Okay, esas son las condiciones, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, pues vamos a ver, vamos a la pizarra para que podamos trabajar. ¿Ya? Bueno, aquí está. Entonces vamos a ver, la pregunta de hoy es, ¿qué datos necesito para poder trazar un triángulo? Okay, entonces, Puede ser o por la medida de los lados, profe, o por la medida de dos lados y su ángulo. Vamos a ver, eso es lo que vamos a ir checando. Entonces, por ejemplo, o sea, le insisto nuevamente, la pregunta es, ¿qué datos necesito? ¿Qué datos necesito para poder trazar un triángulo? Esa es la pregunta que tenemos que vamos a responder el día de hoy, ¿no? ¿Qué datos necesito para poder trazar un triángulo? La medida Por ejemplo, de los lados. Vamos a poner acá, por ejemplo, el caso 1. Caso 1. Medidas de los 3 lados. Ese es como que más fácil, ¿no? Medidas de los 3 lados. Entonces, nosotros vimos en la clase anterior que si me dan las 3 medidas, yo puedo trazar el triángulo, ¿no? Siempre y cuando sean las medidas correctas, profe. Exacto, siempre y cuando cumplan una condición, ¿no? Ahí pedíamos que la suma de los lados más chiquitos, de los dos lados más tiene que ser chiquitos, mayor que el número más grande. debe ser mayor que el lado más grande. Entonces, con eso ya podemos garantizar que podemos trazar este triángulo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si me dan estas medidas, vamos a cambiar de color. Vamos a ver aquí. Supongamos que me dan 3 centímetros. Aquí vamos a admitir a Elizabeth. Ahí está, 3 centímetros. Me dan 5 centímetros. 5 centímetros y 4 centímetros, por ejemplo. Okay, entonces vamos a suponer que nos dan esto. Y entonces empiezo a trazar. Aquí es donde utilizo mi compás. Mi compás y mi juego de geometría. Entonces lo que hacemos... ¿Sí se puede, profe? Sí se puede, ¿no?
Porque la suma de los lados más chicos, 3 y 4, da 7. 7. Y gana al tercer lado, 5. que es el más grande. Es más grande que ellas. Entonces sí puedo trazar. Pues agarro y trazo mi triángulo, ¿no? Como hacíamos, trazamos el lado más grande. Trazo el lado de 5 centímetros, que nos quedaría aproximadamente de esta manera. Luego trazo el siguiente lado. Bueno, en realidad trazamos un círculo. Vamos a trazar un círculo, como veíamos en la clase anterior, y trazamos el lado que nos falta. Vamos a ver. Ahorita ya no lo voy a trazar, lo vimos en la clase anterior. Esto me debe quedar más o menos así. Ya tengo 4 centímetros y me falta un lado más, de 3 centímetros. Hola, César. Ahí está, ya tracé mi triángulo. Este triángulo de acá que yo puse, aquí lo voy a escribir, tiene 5 centímetros. Aquí mide 4 centímetros. Y en el lado que me falta mide 3 centímetros. Ahí está. Este es el triángulo que me están pidiendo. Incluso, profe, creo que se puede saber qué tipo de triángulo es con las medidas de sus lados. Exactamente, podríamos decirlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como las 3 medidas de los lados son diferentes, pues podemos decir que este es un triángulo escaleno con estas medidas. medidas. Si son 3 centímetros y 20, no sé, 5 centímetros sería un triángulo isósceles. Exactamente. Entonces ya lo podríamos clasificar de acuerdo a las medidas de sus lados. En este caso, el caso 1, si me dan las medidas de los 3 lados, sí puedo trazar el triángulo. Ahora viene la pregunta, ¿este es el único triángulo que se puede trazar con esas medidas? Es decir, ¿puedo trazar otro triángulo que tenga una forma diferente con estas medidas de lados? O sea, un triángulo diferente. Ajá, que se vea diferente, o sea, que esté más aplastado o más cerrado o con estas medidas. No, profe, Sí, porque ¿no? tiene que ser, según yo, siempre la suma de los más chicos. Tiene que ser que le gane el más grande, entonces siempre es el mismo triángulo. Tal vez se puede voltear al revés o algo así, pero creo que no. Exactamente. En este caso, este es el único triángulo que se puede trazar con esas medidas. O sea, si me dan las 3 medidas de los triángulos, ese triángulo va a ser único. Es triángulo único. No hay manera de hacer otro triángulo que tenga estas medidas y que se vea diferente. Como dice Ángel, lo que podría pasar es que se va a quedar en otra posición, ¿no? Entonces, a lo mejor esta punta de abajo la puedo poner apuntando hacia arriba o apuntando aquí a un lado, pero siempre va a tener la misma va a ser el mismo triángulo. Lo único que va a cambiar va a ser la posición. Qué curioso. ¿Ok? Vamos a ver. Van a ser los mismos lados todo el tiempo. Son los mismos lados, ¿no? Vamos a ver. Entonces vamos a probar otro caso, a ver qué pasa. Hoy vamos a probar diferentes casos. Caso 2. En el caso 2 me dan 2 lados. 2 lados y el ángulo entre ellos. Este es el caso 2. Ahora ya no me dan las 3 medidas de los lados, solamente me dan 2. Me dan 2 lados y el ángulo entre ellos. Por ejemplo, supongamos que me dicen que tenemos, no sé, un lado mide 4 centímetros, el otro lado mide también 4 centímetros y el ángulo entre ellos es de, el ángulo digamos que es de 60 grados.
Vamos a ponerle que me dan estos 3 datos. Con estos 3 datos, ¿puedo trazar un triángulo? Sí. La clase anterior vimos que sí se puede trazar. ¿Cómo lo hacemos? Pues voy y trazo mi... Pero igual, algo que me estoy dando cuenta es que el ángulo no puede rebasar un cierto límite, profe. Sí, el ángulo no puede rebasar cierto límite. Ya no les da miedo nada, hasta con una persona. ¿Cómo? Eso yo no lo dije. Ah, ok. ¿Qué fue eso? Ruido incidental por allá. De repente pasa en las clases, ¿no? Con la que, Juanita, te dije que levantes no sé qué cosa. ¡Saca ese perro de ahí! Ajá. Que me dejen algo para desayunar. Es así. Bueno, cosas que pasan. Entonces, vamos a trazar 4 centímetros. Agarro y trazo 4 centímetros. Lo puedo poner en cualquier posición, ¿de acuerdo? Ahí está. 4 centímetros. Ya tracé uno. Luego, mido mi ángulo de 60 grados, ¿no? Busco 60 grados, 60 grados, 60 grados, más o menos por acá. Y luego trazo mi otro triángulo, mi otro lado. El otro lado. El lado que me hace falta. Y ahí está, ya tengo mi triangulito. Entonces, este triángulo de acá, aquí mide 4 centímetros. Acá en el otro lado también mide 4 centímetros. Y el ángulo que se forma entre estos dos lados es de 60 grados. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. La pregunta es, ¿este triángulo es único? Sí. ¿No será que yo pueda construir otro triángulo con una medida diferente? O sea, ¿qué tal si este lado le puedo poner varias medidas diferentes? Ah, bueno. Si tiene diferentes medidas, sí. Pero con esas medidas, digamos, no sé, que el de aquí pueda ir cambiando las medidas de este lado, porque Con del la tercer lado no configuración, conozco la medida. Con la configuración de ahorita no se puede porque son dos lados iguales, con un ángulo. Entonces, solamente, aunque cambiemos dónde está la posición de la abertura del ángulo, los dos lados principales son iguales, pues es como en el caso anterior, ya está como dictado cómo va a ser el triángulo. Exactamente, aquí ya queda completamente delimitado o ya queda completamente caracterizado ese triángulo. Este va a ser el único triángulo que puedo trazar. Entonces, si me dan dos lados, ¿y cuánto mide el ángulo entre esos lados? El triángulo que voy a trazar es único. Entonces, lo voy a anotar acá, el triángulo es único. No va a haber dos, o sea, es imposible que pueda ya hacer triángulos diferentes con esta configuración. ¿Qué están dibujando ya Me dan abajo? dos lados. ¿Alien o qué? ¿Qué es A eso? medida de dos lados y el ángulo entre ellos, entonces el triángulo que se forma es único. No puedo crear más. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos, ya llevamos dos casos. Si me dan Profe, tres lados o me dan dos lados y el ángulo entre ellos, sí, pero entonces... dos lados iguales, profe. Tú dices, ok. Son diferentes. Por ejemplo, es interesante lo que estás preguntando, lo que estás poniendo. Porque podría ser, por ejemplo, que yo ponga, no sé, vamos a poner acá 5 centímetros, vamos a poner acá 10 centímetros, pongo un ángulo de 45 grados. Vamos a ver cómo quedaría eso. Yo aquí trazo mi lado de 5 centímetros. Luego trazo mi lado de 10 centímetros, buscando que el ángulo sea de 45 grados, más o menos por aquí. Ahí está. Y aquí a completo.
Sí, porque, profe, ¿qué tal si la base, en vez de ser los 5 centímetros, son los 10 centímetros? A ver, vamos a poner aquí. Aquí tengo 5 centímetros. A ver, cuidado con mi guitarra. 5 centímetros. Aquí tengo 10 centímetros. Y el ángulo entre ellos, el ángulo que se forma entre ellos es de 45 grados. Entonces, este será el único triángulo que se puede trazar con esas medidas. Pues tal vez no, profe, porque ¿qué tal si, por ejemplo, como le estoy diciendo, la base no es de 5 centímetros, sino es de 10 centímetros, pero se busca mantener el mismo ángulo? Ah, pero va a ser el mismo triángulo, nada más va a estar volteado, ¿no? Va a ser el mismo triángulo, pero va a estar acostado. Que borren el dibujo de allá. Sí, es cierto, profe. Entonces, fíjese, si me dan eso, dos lados y el ángulo entre ellos, el triángulo va a ser único. Siempre me va a dar el mismo triángulo. Pero debe ser dos lados y el ángulo entre esos lados. Si me dan eso, entonces ya con esto el triángulo que se va a formar es único. No hay manera de hacer otro. Lo único que va a pasar es que si ponemos el de 10 abajo y el de 15 aquí arriba, lo que vamos a hacer es voltear este mismo triángulo. O sea, el último lado ya queda completamente determinado por esos datos que ya tenemos. Entonces, en el caso 2, también nos da un triángulo único. Vamos a probar caso 3. Caso 3. En el caso 3. Aquí. Ahí vemos que está en el... ¿Quién es Natal Antrompos? Sí es cierto. No he visto a Peter últimamente. Tampoco a Pedro. Es cierto, Peter. De seguro es Pedro Herrera. De seguro es Pedro ¿Peter no Herrera. está? ¿Cómo? De seguro es Pedro Herrera. Ah, Llevo 2 días tratando de averiguar quién es. está desaparecido entonces. Caso 3. Medidas de los 3 ángulos. Ángulos. En el caso 3, me dan las medidas de los 3 ángulos y me dicen que tengo que trazar el triángulo. Por ejemplo, vamos a poner que me dan 40 grados, dan 50 grados, 90 grados. Recuerden ustedes que habíamos visto que en un triángulo la suma de los 3 ángulos Tiene que dar debe dar 180. 180 grados. Y si sumo estos 3, 40, 50 y 90, me da 180 grados. 180. Pues aquí no me dan medidas de los lados. Yo nada más tengo que cuidar, pues que se pongan ahí esos ángulos. Pues comienzo a trazar. Ya trazaron así. Una base cualquiera, profe. Una base Yo creo que cualquiera. puede ser cualquier base, profe, porque Exacto, ¿no? No me dice solamente ninguna nos dan medida. los ángulos. Entonces aquí voy a trazar mi ángulo recto de 90 grados. Ahí está, ya tracé mi ángulo de 90 grados. Y aquí va a quedar. Pues nada más tengo que cuidar que el ángulo uno sea de 40 y uno sea de 50. Más o menos así. Se podría medir en el Profe, transportador. Ahí en el... A ver, espere. Aquí hay 45 grados, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos, es aproximado. Es ¿Y dónde aproximado. queda? Y este es el de 50. Sí. Sí, ahí está. 40 grados. 40 grados. Y está como la temperatura que hemos tenido estos días.
Ah, bárbaro, ¿cómo ha hecho calor estos días? 40 grados. Aquí tengo 50 grados. ¿Está? Y aquí abajo le puse 90 grados. Este triángulo que tracé acá es único. No, ¿Por qué no? porque nos dan, por ejemplo, los ángulos, pero los ángulos pueden afectar cualquier tipo de tamaño de triángulo. Exacto, si ustedes observan, observen ustedes que yo tracé, la base yo la tracé como sea, de la medida que sea, ¿no? O sea, no me dieron una medida de base, entonces yo tracé una base cualquiera. Entonces, Yo tracé una de esa puedes medida. trazar, por ejemplo, una base de 5 centímetros o de 20 Exacto, yo puedo trazar aquí una pequeñita, así. Luego aquí trazo mi tengo en 90 grados. Voy a estirarla un poquito más. 90 grados. Y luego trazo mi otro por acá. Y en este triangulito que acabo de dibujar, pues sigo teniendo los ángulos 90 grados, 50 grados y 40 grados. O sea, se cumplen las medidas de los ángulos, pero es diferente del primer triángulo. El tamaño. Entonces, ya es una diferencia. Exacto. Entonces, pero en sí este cuenta. caso, el triángulo no es único. El triángulo no es único. Entonces, al parecer, los únicos triángulos que son únicos son cuando te dan las 3 medidas de los lados, cuando te dan los 2 medidas de los 2 lados de un ángulo, y el único que es no es único es cuando te dan solamente los ángulos. Exacto. Si solamente nos dan los ángulos, no va a ser suficiente información para trazar un triángulo único. Vamos a trazar triángulos diferentes, pues de acuerdo a la medida que nosotros tengamos. ¿Ok? Pues ahí está. Pues vamos con el caso 4. Caso 4. Madre santa, caso 4. ¿Cuántos casos hay? Caso 4. 70 casos. Vámonos. En el caso 4 hay 2 ángulos. Y un 2 lado. ángulos. Está quedando aquí. 2 ángulos y el lado entre ellos. Y el lado común. Entre ellos. Es un poco redundante, pero así es. El lado común entre ellos. Ahora bien, entonces, vamos a ver. Vamos a suponer que nos dan un ángulo de 120 grados, un ángulo de 30 grados, y entre ellos será un lado de 5 centímetros. Esas son las 3 medidas que me dan. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar de trazar ese ángulo. Si me conocen, mira ustedes saben que este rímel lo hago con hacerlo waterproof porque tengo que lo waterproof. Ya reaccionaron. Anonymous. ¿Están viendo tele? Ya hasta Anonymous está hackeando esta clase, no lo puedo creer. Sí. Terrible. Bueno, entonces empezamos a trazar. Literal, desde aquí ya se puede ver la diferencia. Acá trazo un lado de 5 centímetros.
Este de acá abajo va a medir 5 centímetros. Voy a poner aquí 5 centímetros. Aprovechando que ya está ahí. Tengo 5 centímetros. Se forma un ángulo de 120 grados. Aquí está mi ángulo de 120 grados. 120 grados, ahí está. Y se forma también un ángulo de 30 grados. Ese es el de acá. Está muy linda. ¿Okay? Ahí está. Hasta ahora me dieron dos ángulos, uno de 30, uno de 120 y un lado común entre los ángulos. Pregunta, ¿este triángulo que se formó es único? Sí, ¿No será que pueda haber, o sea, que puedan cambiar las medidas de los otros dos lados? lo que yo pensaba es que si se alargan, por ejemplo, los lados manteniendo el ángulo, iba a ser otro triángulo, pero al alargarlos solamente quedan en el mismo punto. Y ya que nos dan la medida de la base, pues es lo mismo. Es interesante digamos que este es el menos obvio de todos los triángulos, ¿de acuerdo? Es el menos obvio de los triángulos, de los ejercicios. Resulta ser que ese triángulo también va a ser único, porque una vez que yo fijo un lado y estos dos ángulos, los demás lados ya quedan completamente determinados. O sea, este lado siempre va a medir lo mismo y este lado va a medir lo mismo. ¿Okay? Gracias a que ya tengo estos tres datos. Entonces, al parecer, lo que nos estamos dando cuenta es que para trazar triángulos únicos, para trazar ese triángulo, en este caso va a ser único. Triángulo único. Entonces, creo que ya podemos encontrar una definición, profe. Para hacer un triángulo único, siempre nos vamos a tener que dar una medida fija de algún lado, profe. Ok, eso es muy interesante. Vamos a necesitar... Y para trazar un triángulo que no sea único, no pueden haber medidas fijas de un lado del triángulo. Entonces, fíjense, algo así, ya empezamos a dibujar, ya empezamos a trazar y empezamos a notar que... A ver, borren sus dibujitos, por favor, ahí. Entonces, lo que notamos es que vamos a necesitar al menos 3 datos, ¿de acuerdo? Y de esos 3 datos que necesitamos, uno de ellos debe ser al menos un lado. ¿Ok? Uno de ellos debe ser lado, por lo menos. Al menos uno de esos datos debe ser un lado. ¿Okay? Entonces, si me dan solamente ángulos, no puedo trazar. Para los triángulos que no son únicos, no pueden haber datos de los lados en la lista de los 3 datos. Solamente, pues ahí caben los 3 ángulos. Ajá, entonces hasta ahora de los 4 casos, uno nos ha fallado nada más, ¿no? El que solo nos daba ángulos. Y eso nos enseña una moraleja, ¿no? Que si solamente se trazan ángulos, o si solamente nos dan ángulos, entonces no vamos a poder trazar un triángulo único. Ya dejen de estar dibujando. ¡Qué vicio con hacerlo! Vamos a poner otro caso aquí. A ver, vamos a ver, caso 5. Caso 5. Nos dan 2 lados. En el caso 5 solamente nos dan 2 lados. Entonces, por ejemplo, me dicen, dame 5 centímetros, 8 centímetros. ¿Se puede trazar un triángulo de esta manera? Sí. Sí se puede trazar.
El único detalle es que ese triángulo evidentemente no va a ser único. Y aquí puedo Entonces ya trazar el de cambia 5. totalmente nuestra perspectiva de la definición que estábamos haciendo, profe. Ahí está. Aquí tengo 5 centímetros. 8 centímetros. Tengo 5 centímetros. Son centímetros. Aquí tengo 8 centímetros. 5 metros, profe. Ah. Ya está corregido. Me di cuenta a tiempo. Ahí está. Pero ese es uno, ¿no? Y no es único, profe, porque ya podemos trazar cualquier medida. Por ejemplo, del 5 al 8 puede haber una medida. En cambio, Exacto, claro. si el 8 lo abrimos un poco más, cambiamos el ángulo. Aún así podemos seguir trazando. Exacto, trazo el de 5 y el de 8 lo puedo poner acá. Este de acá abajo está mide 5 centímetros. Este mide 5 centímetros. Este de acá mide 8 centímetros. Pero los triángulos que se están formando son completamente diferentes. ¿Okay? Lo mismo acá, ¿no? En este que está trazado aquí en naranja. Pues aquí tengo, el de 8 está aquí, el de 5 sigue estando abajo, pero ya formé otro triángulo. Entonces, si me dan solamente dos lados, el triángulo no va a ser único. ¿Ok? El triángulo no es único. No es único. Entonces, en este caso, si no nos dan la medida de los lados, de los 3 lados concretos, y falta un dato, o solamente son ángulos, el triángulo no va a ser único. Entonces, hasta ahorita los únicos que nos han funcionado es cuando me dan los 3 lados. Cuando me dan 2 ángulos y el lado entre los ángulos. O cuando me dan 2 ángulos 2 lados y el ángulo entre los lados. Si nos dan esos, sí podemos trazar un triángulo único. El último caso, el caso 6, ¿no? Pero si solamente nos dan ángulos o nos dan 2 medidas concretas y no nos dan ángulos, también no va a ser único. Muy bien, el último de los casos. El último de los casos. 2 lados y un ángulo. Me dan aquí 4 centímetros. Me dan 5 centímetros. Me dan un ángulo 40 grados. Y me lo dan así. Ese triángulo tampoco va a ser único. Porque no me dicen dónde va ese triángulo, este ángulo de 40 grados. O sea, si no me dicen dónde va este ángulo de 40 grados, entonces el triángulo no es único. Es decir, este ángulo no nos dice dónde va. ¿Cuándo nos dice dónde va? Si ponemos entre las medidas el ángulo. Hace rato, en el caso anterior, nosotros especificábamos, ¿no? 2 ángulos, en el caso anterior especificábamos. Nosotros decíamos el ángulo entre ellos. Aquí yo ya estoy dando un ángulo, pero estoy diciendo dónde va ese ángulo. ¿Ok? En este caso de acá, no estoy especificando dónde va ese ángulo. Entonces, en este caso tampoco va a ser único, porque no estoy especificando dónde va a ir ese triángulo. Entonces, el triángulo no es único. Sí, porque por ejemplo, profe, si se traza, por ejemplo, la base de 5 centímetros, luego va como por aquí la base de 4 centímetros. Ajá. Luego sigue el otro, este es un lado. Pero exacto, el detalle es que... Si se traza una base de 4 centímetros y luego se mantiene el ángulo más o menos como... ¡Ay! Algo pasó. Así, como de 5 centímetros, también podemos completar, pero ya el lado es completamente diferente. Exacto, ¿no? Entonces, también cuando nos den un ángulo, yo necesito
necesito que me especifiquen dónde va a ir ese ángulo. O sea, si va entre los lados que me dieron, el triángulo es único. Si no nos dicen dónde va a ir, si nos va en cualquier otro lugar, entonces no va a ser único. ¿De acuerdo? Es como una trampa, profe. Ah, sí. Es como una trampa. Entonces, lo que hemos visto hoy es que solamente hay 3 casos en los que se puede trazar un triángulo 1. Cuando me dan los 3 lados, cuando me dan 2 lados y el ángulo entre ellos, o cuando me dan 2 ángulos y el lado entre ellos, ¿ok? Solamente en esos 3 casos voy a poder trazar un triángulo único. En cualquiera de los demás casos podemos trazar muchos triángulos, ¿ok? Muy bien, entonces eso es lo que teníamos que repasar el día de hoy, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a dejarla hasta aquí. Nos vemos el próximo lunes. Pórtense bien. Pongan presente aquí en un ladito del chat para que les tomen en cuenta su asistencia. Los que no han terminado su proyecto, pues ya saben, al ratito hay que entregarlo, es importante. Si tienen alguna situación ahí, pues que me avisen por la plataforma, porque es importante, ¿no? Por ejemplo, ahí uno de sus compañeros me avisó que tenía problemas con la plataforma. Ok, ya. Entonces ya ajustamos ese detalle, ¿no? Y ya entregó su proyecto. Muy bien. Entonces nada más es eso. Y entonces, nos vemos el próximo lunes. No se trasnochen. No se quieren clavaros frente a la pantalla. Descansen un rato sus ojitos. Ok. Pórtense bien. Pórtense bien. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, maestro. Nos vemos. Aquí ya están poniendo dibujitos de comida. Bye. Sale, nos vemos. Cuídense. Saludos para todos.